A hablar del tema dengue y ahondar justamente en este tema con uno de los hombres que está durmiendo menos cantidad de horas desde hace unas semanas atrás. Eso es lo que parece. Ya está con nosotros el ministro de Salud Pública, Julio Mazzoleni. Ministro, bienvenido. Buenas tardes. Muchas gracias. Muy buenas tardes a la audiencia, a todos ustedes. Encantado de estar aquí con todos ustedes, ¿verdad? Bueno, hay muchas preguntas que también habilitamos el WhatsApp del programa para que la gente pueda hacerte, ministro, en persona, Sí, ¿verdad? Porque hay denuncias desde todos los puntos del país. Porque obviamente estamos en una epidemia a nivel país que demanda, por supuesto, mucho más de la cartera de salud pública. En este caso, vamos a tocar un punto que hoy fue también motivo de noticia, ¿verdad? Febrero ya está marcado como el mes donde la epidemia va a llegar a su pico máximo. ¿Qué va a hacer el ministerio ante este dato que ya lo maneja, ministro? Sí, bueno, efectivamente, teniendo en cuenta datos epidemiológicos y extrapolando la experiencia que se vivió en las dos grandes epidemias, el 2013-2016, nosotros estimamos que más o menos en mediados de febrero estaría el pico de esta epidemia, que duraría típicamente entre 13 y 16 semanas más o menos. Entonces, de ahí viene esto. Bueno, la planificación para esto ya viene de mucho tiempo atrás. Desde el año pasado, allá por septiembre, venimos monitoreando. En octubre hicimos la alerta sanitaria y bueno, en primer lugar, lo que hicimos fue planificar el fortalecimiento de recursos humanos. Por ejemplo, 454 personas en el área de CENEPA. Hemos contratado 482 personas fortaleciendo todo el sistema de salud. En lo que va de este año también ahora justamente estamos contratando ahora más con un plan de contingencia. Y además puede que la gente no conozca mucho, pero el Ministerio de Salud también se maneja con una cobertura vacacional, de modo que las áreas críticas de los hospitales siempre tienen esa cobertura. Por ejemplo, estamos hablando del área de urgencias, una de las áreas con mayor presión aquí durante la epidemia, el área de terapia, el área de laboratorio, de radiología, de cocina incluso. Entonces, sumado a todo eso en planificación. Y además el área de insumos y medicamentos que, como reportamos hoy en la rueda de prensa, tenemos, digamos, bastante holgado y mantenemos un stock de 3 meses en todo momento en lo que hace insumos y medicamentos para el dengue. Ahora, ¿qué pasó con respecto a esa planificación que mencionaba, ministro? Porque ya se sabía, ustedes hacen la alerta en septiembre, Sí. me decías, ¿verdad? O sea, el ministerio estaba al tanto de lo que iba a venir. Hoy la gente va a un hospital público, tenemos denuncias casi todos los días en prensa, falta de médicos, hay un solo médico atendiendo una cantidad impresionante de personas. ¿Cuál es el problema en esos casos? Bueno, pues en primer lugar hay que diferenciar un poco de qué hospitales estamos hablando, porque resulta que el Ministerio de Salud, digamos, tiene una disposición en que sus grandes hospitales del área metropolitana tienen muchos médicos de guardia y como yo les había hablado es un área crítica, entonces tiene cubierta vacacional. O sea, eso las cabeceras departamentales, digamos, tendrían que estar bien. Y los grandes hospitales del área metropolitana, cuando hablamos, por ejemplo, de Villa Elisa, Luque, San Lorenzo y demás, eso no ocurre en nuestros hospitales. De hecho, tenemos mucha gente en las guardias. Lo que sí ocurre es evidente que los hospitales están trabajando al tope, ¿verdad? Y entonces hay mucha gente y la gente tiene un abordaje ordenado que tiene que ver con la prioridad en base a la gravedad de sus síntomas. Por ejemplo, aquellas personas que tienen algunos condicionantes que los hacen más vulnerables, niños pequeños, adultos mayores, embarazadas, personas que padecen además presión alta, hipertensión, o aquellos que tienen síntomas, signos de alarma, como por ejemplo aquellos con somnolencia, confusión, aquellos que tienen sangrados de mucosas, nariz, encías, etcétera, y aquellos que tienen dolor abdominal persistente. Todos esos criterios hacen que uno defina, por ejemplo, quiénes deben ser atendidos con mayor premura. Además, recordemos que los hospitales siguen recibiendo los pacientes que siempre atienden, ¿verdad? Claro, o sea, se le Doctor. suma. No, bueno, ministro, ¿cómo es posible que usted me está hablando, verdad, de una planificación ya muchos meses antes, verdad, y que hoy estemos hablando a diario, no solo en este espacio, sino en otros canales, otros medios, que seguramente también desde Holding y otros, verdad, de hospitales que cuentan con un doctor para 100 pacientes y compañía? Eso, no sé, una cuestión de lógica, a mí me parece una falta de congruencia entre lo que usted me está diciendo y lo que vemos realmente en la calle. Claro, porque no estamos hablando de hospitales del Ministerio de Salud, pero evidentemente
todo el Sistema Nacional de Salud depende en base a la rectoría del Ministerio de Salud, ¿verdad? Lo que estamos hablando es también, por un lado... No, pero los centros de salud sí son Claro. Ministro, Sí, sí, son naturalmente. hospitales, el hospital de Villa Elisa, el hospital de Calle regionales. I, Sí, el precisamente. hospital, Yo de les Barrio aseguro que no hay Obrero. un solo médico en las urgencias. Hay más Bueno, médicos, no, pero mucho es más. insuficiente la cantidad. Entre las denuncias, que son varias, que recibimos a diario, no solamente acá, ¿verdad? En radio y Claro. compañía, hablan de 2 médicos para 100 pacientes cuando se sabía que esa es la realidad de nuestro país a diario, pero en una situación de epidemia. Y cuando usted me habla de una programación, ¿verdad? Precautelar, ¿verdad? No estamos en O sea, yo creo que congruencia. la pregunta, me para parece nomás, traducirla- si en realidad no lo estoy condenando, seguramente Sí. tenemos algún que otro Claro. déficit también, ¿verdad? Y Pero me parece nomás no muy congruente con lo que estamos... Complementando con lo que Conversando. dice Arturo, usted dice que en septiembre ya se empezó a trabajar. Supongo que el tema de las vacaciones se piden con la debida antelación los profesionales médicos. Tengo entendido que 2.000 profesionales, no sé si médicos o médicos enfermeras, salieron de vacaciones. Ahora, el 1 de febrero, a través de la resolución 1 de suya, enero. tienen que reincorporarse. Entonces, ustedes hablan otra vez, en medio de eso, hablan otra vez de la contratación de más profesionales. Entonces, lo de la planificación, de que todo se previó, lo que no queda muy claro. O sea, que ahora Bueno, sí se va a de- contratar a las personas. Claro, no, déjenme ordenar, entonces les vuelvo a explicar. Nosotros en septiembre contratamos 454 personas en el CENEPA. Por ejemplo, en el área de fortalecimiento nivel país de los distintos centros y establecimientos de salud, 482 personas. Eso estamos hablando Ya. solamente en el último trimestre del Sí. año pasado. ¿Seguimos ahí? Hasta ahí. Bueno, perfecto. Uno va monitoreando la epidemia, o sea, va monitoreando las notificaciones, ¿verdad? Ese fortalecimiento de gente, a su vez, nosotros vamos desplegando las distintas etapas del plan. También les expliqué que la gente que sale de vacaciones es cubierta en las áreas críticas, Sí. ¿verdad? No en todas las áreas, estamos hablando No, a un nivel país. traumatólogo puede salir, no hay Lo de las drama, áreas porque- críticas. Claro, ¿entiende? entonces la reposición de las vacaciones, entonces nosotros vamos a reponer al terapista, probablemente le vamos a cubrir a la persona que está en urgencia. Entonces tenemos como mínimo, tenemos la misma cantidad de gente en esas áreas críticas. Por supuesto, puede haber algunas variaciones según el establecimiento de salud, ¿verdad? ¿Y se va a contratar más gente ahora para esta...? Sí, de hecho como parte nosotros hemos planteado un plan de contingencia para poder sumar y reforzar la gente, ¿verdad? Porque nosotros estamos atendiendo con un volumen inusitado de gente, entonces digamos la respuesta normal, aunque hayamos reforzado en el último trimestre del año en varios establecimientos, naturalmente se resiente y hay un tiempo de espera que es mayor. Pero los hospitales están dando respuesta y los profesionales de Blanco realmente están trabajando ampliamente. Por decirle, hoy estuve esta tarde por el hospital de Villa Elisa, ¿verdad? Tienen realmente un ordenamiento muy interesante, mucha gente trabaja ordenadamente, además es uno de los hospitales que hemos informatizado, lo que ayuda muchísimo a la eficiencia. Pero estamos hablando de una frecuencia de consulta diaria, por ejemplo, de 500 pacientes, hoy está al doble. Más de 1.000. Más de 1.000. Entonces, un tiempo de espera que era quizá 10 minutos o 15 minutos con el sistema informatizado, hoy pasa a 3, 4 horas y es que dependiendo del grado de prioridad. Entonces, evidentemente, hay una cosa que no se puede esconder y yo no pretendo hacerlo, es que hay deudas históricas en el sistema de salud en cuanto a recursos humanos. O sea, nuestra brecha es enorme de por sí, sin dengue. O sea, y ahora se acentúa más con esta entonces, situación. y esa brecha la venimos cerrando porque el año pasado contratamos casi más de 3.000 personas en el sistema de salud. Es el número más alto jamás contratado en el sistema de salud. O sea, realmente hay una vocación de poder cerrar, pero estas deudas todavía son muy altas, ¿verdad? Entonces uno va planificando en números que son extraordinarios para el histórico, pero que todavía son insuficientes para poder cerrar la atención. ¿Cómo está de recursos el ministerio para esta epidemia? Y justamente otra pata de la preparación tiene que ver con los insumos y medicamentos que ya preparamos desde el año pasado. Por eso es que hoy... Pero financieramente están bien para sostener esta Sí, epidemia. Para las contrataciones. Sí, estamos... Te pregunto esto porque en el Congreso, en la Sí. primera sesión del año de la comisión permanente, muchas críticas de los parlamentarios en torno a tu negativa de por qué
es que el ministro Mazzoleni no quiere que se declare emergencia sanitaria. Bueno, porque eso te va a dar más recursos para que la gente entienda, ¿verdad? Eso quiere decir más plata para el Más ministerio. plata, Claro, y esos recursos se pasan por un lado, primero por el fortalecimiento de recursos humanos. El fortalecimiento de recursos humanos, como hablé antes, previmos una parte y además estaba previsto, acá tenemos el plan de contingencia que justamente estamos llevando adelante desde hoy, ¿verdad? Entonces esa parte está de alguna manera resuelta, teníamos también la parte de la cobertura vacacional. Después tenemos el tema de la reprogramación para comprar insumos y medicamentos. También está disponible y tenemos, como decía yo, mantenemos 3 meses de stock para esto en todo momento y ha habido prácticamente un 10% de incremento. Seguramente hay un pequeño retraso para ajustar los números, pero tenemos. Otra cuestión que es muy importante también que la gente sepa, porque a veces, si bien es cierto que hay una demanda importantísima, la inmensa mayoría de los pacientes que son atendidos son pacientes de carácter ambulatorio, o sea, vienen y no quedan internados. Hoy, por ejemplo, estuve visitando, como les decía, el hospital de Villa Elisa y tenemos 20 camas libres, de aproximadamente 50 que tiene el hospital. En el sistema, en Central y Capital, tenemos 400 camas disponibles. Eso es ahora, a hoy, digamos. A hoy. Ayer en realidad. O sea, nadie, a ver, esto que quede claro, ningún televidente que está viendo el programa puede decir mañana no tenía cama para internarme porque hay. Cama, exacto. Y hemos incluso, parte de la planificación también ha sido destinar camas específicas para dengue, ¿verdad? En los hospitales de referencia, INERAM, Instituto de Medicina Tropical, un pabellón de Luque para esto. Y eso todavía no está siendo ocupado, ¿verdad? Eso no quiere decir que la epidemia no tenga importancia, no tenga una enorme envergadura. Pero lo que quiero señalar con eso es que claramente hay una planificación. Hay otras etapas en la epidemia donde nosotros ya prevemos que si fueran rebasados ese número de camas, hay sitios de los hospitales como auditorios, además que en el pasado han sido utilizados como sitios de emergencia para alojar camas. Entonces, hay etapas que se van llevando. Nosotros podemos asegurarle a la población que tenemos los insumos y medicamentos, vamos a seguir monitoreando y la declaración o no de emergencia no pasa por un número de notificaciones o un número de casos, sino cuando son rebasados. Ministro, en cuanto a las terapias, no es lo ideal que un paciente con dengue llegue a terapia intensiva, pero la capacidad de respuesta de que puedan brindar terapia intensiva al paciente que se encuentra en grado crítico, a nivel país, ¿cómo está eso? Bueno, ese es un problema arrastrado. Por el momento estamos sobrellevando bien precisamente porque la mayoría de los pacientes que son atendidos no requieren internación y aquellos que requieren internación, la mayoría tampoco es un dengue grave, ¿verdad? Yeah. Obviamente hay excepciones y hay muchas familias enlutadas y hoy tenemos 14 casos que estamos confirmando o no si son fallecidos a causa del dengue. Yo no minimizo, pero pretendo dar una imagen general. El problema de terapia es arrastrado antes del dengue, ¿verdad? Sí. Nuestro sistema tiene aproximadamente la mitad de las camas ideales, ¿verdad? Y si bien nosotros hemos aportado muchas camas al sistema, todavía son insuficientes, ¿verdad? ¿De cuánto hablamos? Sí. Bien, para darle una idea, cuando nosotros iniciamos la administración teníamos 214 camas operativas. Hoy tenemos por arriba de 280. Y necesitamos aproximadamente el doble para tener una cobertura holgada del sistema. 600 camas creo que es lo que recomendaba. Efectivamente, estamos hablando del sector público, ¿verdad? Ministro, ¿hay algún paciente con dengue en terapia intensiva? No sé si tiene ese dato, le pregunto. No podría decirte con precisión si son 2 o 3, con certeza al menos uno. Que me consta. Acuérdense que nosotros hacemos la rectoría de todo el sistema, o sea, muchos de estos pacientes pueden estar en el sistema del Instituto de Previsión Social o en el hospital de clínicas o en el sector privado. En el sector privado. Que entre paréntesis, me gustaría agradecer muchísimo la colaboración de todos ellos porque una cosa que ha mejorado mucho en esta epidemia es el diálogo y el intercambio de datos. ¿Tuviste una conversación con los dueños de hospitales privados, Mito? Porque esta decisión que tomaron a todos creo que nos sorprendió, ¿verdad? Ellos se reunieron y dijeron, le vamos a dar la cobertura total a los asegurados y la gente reclama luego eso, pero se olvida que cuando firma el contrato dice ahí que no te cubren en caso de epidemia. Las letras pequeñas. Sí. O sea que es raro y también es cierto, hay que felicitar, ¿verdad? Efectivamente. Yo he tenido una reunión con ellos donde hemos establecido tener un diálogo importante. Hay varios frentes, hay varias cosas que nos interesan a ambos y habíamos establecido como una de las primeras
operaciones de intercambio, por decirlo así, el que nos pudiéramos traspasar los datos del dengue. Con franqueza, no hablamos específicamente respecto a la cobertura o no, y también para mí fue una decisión realmente muy acertada de las prepagas y los servicios prestadores de salud. Ministro, una pregunta. Estos decesos que se produjeron entre lo que dicen los familiares de los fallecidos, lo que relatan, es que van y vienen, fueron varias veces a los centros asistenciales. Hablan de negligencia. Sí, esperaron por horas. Ahora bien, ¿cómo se está trabajando el tema del criterio de internación o no internación del paciente? O sea, para administrársele, sabemos que el tratamiento es muy sencillo en dengue, sí, pero ¿cómo los médicos actualmente en esta contingencia están preparados para determinar quiénes requieren criterio de internación o no? Porque aparentemente, por lo que dice la gente en las notas que estamos recogiendo, no es así. Claro, tenemos que analizar un poquito, ¿verdad? ¿Están capacitados o no los médicos? Absolutamente, y ahí está otro criterio que muestra o demuestra mejor la planificación. Nosotros tenemos 11.000 profesionales de blanco que fueron capacitados a través de una plataforma virtual autoevaluativa, precisamente en el protocolo. ¿Qué es un protocolo para la gente? El protocolo es lo que te dice exactamente. Si el paciente fulano con estas características tiene esto o tiene esto, bueno, este se va a su casa, este se interna, este se va a terapia y así sucesivamente. Es más, dice, si se va a su casa y se siente mal y tiene estos síntomas, bueno, debe volver, ¿verdad? Eso está establecido claramente. ¿Pero se cumple o no? Porque aparentemente... Se cumple porque, bueno, es una rectoría. Lo que pasa es que eso hay que investigarlo caso por caso. Así como en los hospitales a veces existen desenlaces que son malos, ¿verdad? Y negativos, y que son tristes. Hay que investigarlo porque muchas veces el desenlace fatal en estos casos no necesariamente define ni una ni otra cosa, ni que haya habido negligencia, ni que haya tampoco, ni que tampoco haya habido. Se dan casos en que dicen, Dios mío, por ahí si se internó por ahí, estaría luchando por su vida y no se habría producido el deceso tan rápidamente, o no habría tenido algún tipo de complicaciones. Por eso, ¿cómo controlan que los profesionales estén haciendo bien su trabajo? Bueno, cuando se produce una denuncia de algún tipo, entonces se hace una evaluación de la historia clínica del paciente y uno se basa en la documentación, porque así también, naturalmente hay un derecho, ¿verdad?, de investigación por parte del paciente y también un derecho del profesional de ver, porque no se evalúa al profesional de blanco por el resultado final, se evalúa por cómo efectuó el procedimiento. Por el manejo claro, y este manual de procedimientos, que sería el protocolo, ¿verdad? ¿Tiene un margen de error o es nulo? Naturalmente, en todas las áreas de las ciencias biológicas y en medicina en particular, existen márgenes o hay variaciones que son distintas. O sea, por ejemplo, es poco probable que un paciente joven de repente que no tenga factores de riesgo y que además no haya tenido signos de alarma tenga un desenlace fatal, ¿verdad? Pero por supuesto nadie puede decir que eso no va a ocurrir en es una el 100%. Bueno, ministro, creo que quedaron muchas preguntas en el tintero. Todos creo que tenemos que ayudar a empujar el carro adelante, así que más que nunca esperemos que todo esto que nos está comentando se cumpla, que lo que va a venir en febrero, Dios quiere, no sea lo que se proyecta, pero sí es que estemos preparados para poder enfrentarlo. Así es. Nos resta más que desearte fuerza y que sigan adelante. Gracias por venir. Muchas gracias por la invitación y permitirme estar en contacto con la gente. Bueno, hacemos una pausa breve y enseguida volvemos con más programas.